Hola, otra vez con ustedes para tratar el asunto de una forma histórica de la alteridad. Ya lo explicaba en el video anterior. ¿Qué son las formas históricas de la alteridad? ¿Y cuál era el propósito de haber trabajado esto y de haberlo publicado? Primero en una revista que se llamaba Normalismo y que era la revista académica oficial de la entonces Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, la famosa DGNAM. Pero esta publicación, este artículo, eh, cae en manos de algún colombiano, algún maestro seguramente, algún pedagogo colombiano que vino a México y que acudió a las autoridades de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio para pedir permiso de publicar ese artículo en la revista de la Universidad Pedagógica de Colombia. Me preguntaron, estaba yo de acuerdo, dije, pero por supuesto, ¿no? Entonces se publicó ese artículo en esa versión inicial, en esa primera versión que yo hice, en la revista Pedagogía y Saberes de la Universidad Pedagógica de Colombia. También en el año de 1987, hacia finales de ese año. Por supuesto, yo ya estaba que no cabía, ¿no? Ya era autor internacional, wow, ¿no? Pero yo tengo una relación de amor-odio con ese artículo, no con el artículo, sino con sus publicaciones. Porque si bien se publicó en esta revista mexicana, pues tuvo poco impacto, poco eco entre las personas a las que yo quería dirigirme, que eran básicamente mis compañeros. Y pues, yo lo trabajaba con mis grupos, cuando la materia era propicia, con las materias que me asignaban a mí para impartir clases. Pero entre mis compañeros prácticamente pasó como desapercibido, ¿no? No sé, no sé si fue que no les convenció el planteamiento, que no les gustó lo que yo escribo, o si había, porque sí había animadversión, ¿no? Yo era de formación universitaria, no normalista, y pues como que no se aguantaba mucho que yo a mis 31 años, 32 años de edad, haya publicado en esas dos revistas. Después, una versión ya más acabada de esa revista, de ese artículo, perdón, se publicó en la Revista Mexicana de Pedagogía. Ya ahí le hice algunas modificaciones, le hice algunas adiciones, un poco para aligerar el tratamiento, y aún así quedó muy compacto, porque es un artículo que tiene en total 6 cuartillas. La cuartilla es una medida del texto, no es necesariamente una hoja, un tamaño de papel, no. Se los digo de una vez porque hay muchas confusiones en esto, ¿no? La cuartilla, según los periodistas de periódicos, no los de la televisión, y según los metodólogos y los expertos en redacción y los impresores, los editores, hablan de la cuartilla como una hoja de papel tamaño carta que tiene alrededor de 27 renglones y hablan de entre 70 y 85 caracteres por renglón, incluyendo los espacios en blanco. Es decir, es un texto breve, finalmente, ¿no? Es chiquito. Una cuartilla se lee ante el radio, por ejemplo, durante más o menos un minuto. Es decir, en voz alta lees una cuartilla más o menos en un minuto. En fin, digo que mi artículo tenía 6 cuartillas, es decir, es breve, pero es denso. Tiene mucho, creo yo, mucho contenido, ¿no? Y aparentemente es el lenguaje sencillo, eso me han dicho, pero yo entiendo que no, que la complicación en su comprensión profunda es más difícil. Pero bueno, para eso estoy trabajándolo en estos videos, ¿no? Y me voy a llevar, yo creo, además de los 2 que ya traté sobre esto, y seguramente unos 4 o 5 más. Ya les hablé un poquito de la primera forma de alteridad, que es la que se da en la primera gran edad histórica de la humanidad, que es la edad antigua, perdón,
La prehistoria. Corresponde a otras interpretaciones históricas a la edad del salvajismo. La antropología tiene una periodización histórica diferente a la que yo les acabo, lo que les mencioné en el video anterior. Y la antropología habla de tres periodos, grandes periodos en la historia de la humanidad. El salvajismo, la barbarie y la civilización. La prehistoria corresponde a la edad del salvajismo, ¿no? Ya caracterizamos, o sea, yo insisto, creo que hay mucha información al respecto, creo que cualquier persona puede más o menos imaginar cómo era el hombre primitivo, cómo era la sociedad primitiva. Y en otro esquema, en el del materialismo histórico, el marxismo, que también hace su periodización histórica, pues corresponde a una etapa económica de la sociedad a la que se le llamó el comunismo primitivo, ¿no? Como no había excedentes económicos en el grupo, pues simplemente las cosas se repartían equitativamente. Y aquí hablar de equitativamente era que a la persona que requería de más, por decir algo, alimento, se le procuraba ese alimento, ¿no? En particular eran los guerreros, ¿no? Los cazadores, los hombres fuertes, ¿no? Y los viejos, porque había veneración al viejo, la gente vivía muy poco tiempo. A los 30 años la gente ya era anciana, ¿no? Eran pocos los que llegaban a vivir 30 años de edad, pero ya habían acumulado sabiduría, entonces también tenían un trato especial. También las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo no se conoció la participación del hombre en la procreación, ¿no? Simplemente todos los hijos eran hijos de su madre, los padres quién sabe quiénes eran. Además no había parejas establecidas, ¿no? Había cierta promiscuidad, o sea, las mujeres podían tener relaciones sexuales con muchos hombres y tampoco había cortejo, ni amor, ni compromiso, ni matrimonio. Imagínense cómo era. Entonces quiero decir pues que en el comunismo primitivo las cosas no eran tan comunistas, no como dicen ahora los enemigos de estas tendencias, que a todos les dan lo mismo y todos les dan igual. No, el comunismo siempre desde la prehistoria planteó este trato no igual a desiguales, ¿no? Entonces, pero decía yo que no había excedentes en la producción, no había excedentes de alimentos, no había riquezas, no había dinero, no se manejaba el dinero, ¿no? Entonces, pues sí, la sociedad era comunista, ¿no? Con estas pequeñas diferencias de darle más satisfactores a quien más lo necesitaba, porque sus actividades eran importantes para el grupo. Ah, también los chamanes, los sacerdotes, los brujos, ¿no? Recibían un poquito más. Pero esto no se acumulaba. No es como ahora, ¿no? Como, bueno, no solo ahora, sino desde que se instaura la civilización. En fin. Esta era más o menos una caracterización, algunas de las características de esa sociedad. Pero insisto, ya les platiqué en 2 ocasiones en qué consistía la forma de trato entre la sociedad normal, entre los grupos normales de la sociedad, y cómo la normalidad estaba definida por la capacidad corporal, la capacidad física para obtener alimentos, para defenderse de las agresiones de los depredadores, de los animales salvajes, nada más había animales salvajes, no se había domesticado nada, ¿no? O bien defenderse de los embates de la naturaleza, del huracán, de la ventisca, de la borrasca, de la luz, del terremoto, qué sé yo. Era la capacidad física. Si no tenía esta capacidad física corporal intacta a nivel normal, pues se moría pronto, ¿no? Y el grupo no podía hacer gran cosa para impedir esa muerte. Esto lo empecé a trabajar con mis grupos y sí les quiero platicar que cambié muchas veces, no es cierto, no muchas, pero desde el principio tuve que cambiar la estrategia en repetidas ocasiones. Porque pues les daba a leer mi artículo y bueno, son 3 párrafos donde está explicado
la eliminación física, accidental, como la forma histórica de alteridad que predominó en la edad prehistórica, ¿no? En la prehistoria, en la comunidad primitiva. Pues lo leían, parafraseaban lo que yo había escrito, ¿no? Y se supone que ya habían tenido una comprensión y yo estaba seguro de que no era así. Les intenté aportar algunas lecturas y bueno, ya desde entonces, desde que yo empecé a trabajar en esa escuela, había, ahí va otra declaración provocadora, había la mala costumbre de dejar un exceso de lecturas. Cuando hablo de exceso de lecturas estoy hablando de que había maestros que no tenían empacho en exigirles la lectura de 50, 60 páginas a la semana. Y no era un maestro. Si los alumnos tenían diario 3 materias, 4 materias, pues piensen que cada maestro les estaba dejando, pues algunos hasta 50 páginas, la lectura de 50 páginas, o bien, algunos más moderados, más cautos, la lectura de 10, 20 páginas. El caso es que ellos tendrían que leerse cientos de páginas a la semana. Y como ustedes saben o imaginan, y si no, pues de una vez se los digo, la lectura obligatoria, este es un tweet que yo hice, también hago tweets, la lectura obligatoria es una violación al intelecto. Yo lo digo, lo sostengo y lo discuto con quien quieran. La escuela, tristemente, lo que ha logrado es ahuyentar a los alumnos de la lectura a través de estas actividades obligatorias de lectura y excesivas, ¿no? Y muchas veces inútiles, muchas veces. ¿Por qué? Porque el alumno ya no entiende lo que está leyendo. O es más, se niega a leer tanta cosa y se avienta para obtener calificaciones mediocres o reprobatorias o hacer trampa. En fin. Entonces, cuando yo les daba a leer libros, artículos, fotocopias, ¿no? Terrible. Pero era lo único accesible para ellas, ¿no? Porque pues no iban a comprar el libro, a veces el libro ya había desaparecido, ya no estaba en venta, no estaba en las bibliotecas, porque no era una biblioteca especializada en eso, la que tenía la escuela. Entonces, pues no le entraban, ¿no? Y si me ponía yo a platicarles cómo era la sociedad primitiva, cómo evolucionó el hombre, cómo pasó desde el australopiteco, ¿no? Hasta el Homo sapiens sapiens, pasando por el Homo habilis, el Homo erectus, que tiene que ver el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, en todo esto, se me dormían, se me aburrían terriblemente, la historia no les interesaba. Y creo que hasta la fecha no les interesa. Es lógico. Si ellos están estudiando como para ser maestros de niños con discapacidad, es decir, para trabajar en lo que entonces era el sistema de educación especial, en escuelas especiales, pues van motivados por otra cosa. Casi todas ellas iban motivadas porque tenían un familiar, un pariente, un conocido que padecía algunas de estas discapacidades que a ella les interesaba estudiar. Era la hermanita del paralítico cerebral, o la prima o la mamá incluso, del niño con discapacidad intelectual, ¿no? O del niño con síndrome de Down. Entonces iban motivadas por un muy loable, muy reconocible, muy aplaudible sentimiento de solidaridad, pero con mucha carga piadosa, de piedad, de compasión. La pasión que tenía la pasión que ellos imaginaban que tenía el niño con discapacidad, la hacían propia. Esa es la compasión. O sea, yo padezco como contigo, te compadezco. ¿Ah? Entonces, pues no estaban muy orientadas al estudio intelectual, histórico, sociológico, epistemológico de la educación especial. Entonces, por supuesto que se me dormían. En todo caso, lo que les interesaba era conocer de psicología, de didáctica, de anatomía, de fisiología, ¿no? Para poder intervenir a sus... También les llevaban pacientes, ¿eh? No son pacientes porque no están enfermos, porque no se cura lo que tienen, ¿no? Bueno, sus alumnos. Entonces, pues,
la historia que les pasa, ¿no? A lo mejor por eso yo terminé siendo una especie de Patch Adams en la docencia, ¿no? Un tipo que dedicaba mucho tiempo a hacerlas reír, a hacerles ameno el rato, este, que recurría también a la cosa coqueta, erótica, ¿no? Y por supuesto a la poesía, ¿no? Entonces les leía no solo mis poemas, sino poemas de otros. En fin, lo que quiero decir es que la historia no era fácil de trabajar. Entonces recurrí a las películas. Y me fue muy bien. Porque eso sí, la película no se la perdían. Y como yo les daba chance de que llevaran sus refrescos, sus palomitas, que se sentaran como quisieran, que se acostaran, para proyectarles la película en sus propias aulas, y funcionó. Entonces el esfuerzo fue, y no me costó mucho trabajo tampoco, escoger la película que ilustrara no la sociedad de los años ya ocurridos, sino que ilustrara la forma histórica de alteridad. En este caso, en este segundo video de las formas históricas de alteridad, ya de una forma concreta de la primera, de esto que yo le llamé la eliminación física intencional de la diferencia y por lo tanto del portador de la diferencia, la muerte del que porta la diferencia, pues pensé en una película maravillosa. Yo supongo que muchos de quienes me ven la vieron conmigo o la vieron en otra parte, y si no, pues tengo entendido que está aquí mismo en YouTube, una película que se llama La Guerra del Fuego. El director es Jean-Jacques Annaud, un director inglés, francés que me gusta mucho. Y él hace una película ficticia, por supuesto, es ficción, pues, ni modo que fuera documental, pues cómo te vas a ir a filmar a la prehistoria, eso ya no se puede. Pero es ficticia porque hace coincidir a 4 grupos humanos en una misma trama, ¿no? Yo no tengo problema con ser spoiler. Espero que ustedes no tengan problema con que medio les cuente la película. Y tal vez sea la única que les voy a contar porque, pues como ya les platiqué de qué trata la eliminación física accidental, que es la forma histórica de la alteridad que impera en la prehistoria, las otras no se las voy a platicar, nada más se las voy a medio caracterizar y a decir por qué son importantes. Pero aquí sí un poquito. No es contar toda la trama, por supuesto que no. O sea, me llevo más de las 2 horas que dura la película. Pero él hace coincidir 4 grupos de homínidos, ¿sí? Es decir, de los antecesores del hombre, los antecesores evolutivos del ser humano. Perdón por utilizar esta palabra hombre para referirme a la humanidad, pero bueno, creo que ni le quito ni le pongo a la causa de las mujeres. Y perdón, es una deformación seguramente de este macho, ¿no? Este heteropatriarcal, no lo sé. De repente se me va a salir, no lo intento así, no es despectivo. En fin, del ser humano, de la humanidad, para decirlo en femenino. 4 grupos que son los antecedentes del ser humano contemporáneo. Nosotros somos, zoológicamente hablando, Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano, el hombre, Homo es hombre, perdón, pero vamos a decir el humano que piensa, pero también que piensa, es decir, que tiene un pensamiento reflexivo, que tiene un pensamiento que se refleja a sí mismo. Todos somos sapiens sapiens, ¿por qué? Porque sí o no, que de repente estoy pensando en algo que me está obsesionando y no quiero pensar en ello, como que hay 2 pensamientos, ¿no? En Plaza Sésamo, ese programa maravilloso, yo escuchaba, me gustaba mucho esta frase, era un poemita que decía: hoy pensé un pensamiento, hoy pensé en pensar, hoy pensé que pensaba. Ahí está el pensamiento reflexivo, ¿sí? No solo porque es un pensamiento que reflexivo, refleja la realidad, sino porque se refleja a sí mismo. Tal vez la diferencia entre el hombre que piensa y los demás animalitos que piensan, ¿qué les digo? El chimpancé, el delfín, el orangután, la ballena, los cuervos, los pericos, ¿no? Un poco los gatos, los caballos, en fin.
Todos ellos tienen cierta capacidad pensante, muy elemental, muy sencilla. La gran diferencia es que el hombre sí piensa que piensa, sabe que piensa, ¿no? Es el sapiens sapiens. Bueno, para llegar al Homo sapiens sapiens, evolutivamente se cree, este es un esquema muy rápido, que pasamos desde el australopiteco, ¿no? Un ser cubierto de pelo, muy chiquito, 1,20 de estatura. Yo mido 1,60, pues me llegaría como por aquí, ¿no? Muy delgadito, y que tiene una capacidad craneana de 600 centímetros cúbicos, diferente a los 1200 y de ahí para arriba que tenemos ahora, ¿no? Este australopiteco, ¿no? Piteco austral, es decir, el mono, todavía mono, que vive en el sur, austral es sur, por eso se llama Australopithecus, no es de Australia, es de Sudáfrica. Ahí se encuentra, ahí se origina el ser humano en África. Vive durante millones de años y se extingue hace muchos millones de años, pero se cree que evolutivamente da paso a otro que es el Homo habilis. ¿Por qué habilis? Porque el habilis ya tiene habilidades manuales que le permiten hacer herramientas, que le permiten construir cosas, ¿no? Vasijas muy rudimentarias, pulir piedras para hacer puntas de lanza, por ejemplo, ¿no? Y tiene ya capacidad de planificación como para seguir tácticas, pensar tácticas que le permitan cazar, que le permitan guerrear con otros grupos, ya sea de otros Homo habilis o de otros grupos de simios, ¿no? O de otros grupos humanos o humanoides o de homínidos que se cree que convivieron, pero que no fueron muy, muy, muy importantes. Ahí están. Después viene el Homo erectus, y se le llama erecto porque ya tiene la posición erguida. Tanto el habilis como el australopiteco tenían locomoción en 4 patas a ratos, pero todavía no habían adquirido la posición erguida del todo. El Homo habilis, perdón, el Homo erectus sí, y esa es su característica central. Hay un montón de cosas que se pueden decir al respecto y creo que vale la pena decirlas. Una de las ventajas de haber adoptado la posición erecta es que la cabeza pudo crecer, es decir, el cráneo, ¿no? Pudo ser más grande, más pesado, y por lo tanto alojar un cerebro más grande. Y eso prepara la llegada del Homo sapiens. El hombre de Neandertal es un Homo sapiens, sapiens a secas. Ya no está tan cubierto de pelo, sigue teniendo la mandíbula muy prominente, sigue teniendo los arcos superciliares, es decir, esta curva de aquí, muy pronunciada, es una saliente de hueso, la nariz muy ancha, que son muy fuertes, ¿no? Pero el sapiens, es decir, el neandertal, da paso al hombre de Cro-Magnon, que es un Homo sapiens sapiens, el hombre, el ser humano contemporáneo. Somos sapiens sapiens. Bueno, estos 4 grupos, menos los australopitecos, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens sapiens, aparecen en la película de la Guerra del Fuego. Y el chiste es que hay un grupo de neandertales que viven en una cueva, son muchos, no sé, son como 50 o más, ¿no? Que conservan una brasita, un carboncito encendido. Y se ve desde el principio de la película cómo llegan unos tipos muy peludos y muy altos, el Homo erectus, y los atacan para quitarles el fuego. Estos huyen. Y ahí hay una de las escenas interesantes porque hay un hombre joven que tiene un bracito chueco, ¿no? O sea, un poco desarrollado, atrofiado. Entonces contribuye al grupo porque pues, agarra con esta parte de la axila, ¿no? Presiona una vara y con la otra utiliza una piedra afilada para ir tallando y hacer una lanza. A eso se dedica. Se ve rápidamente en la película. Y hay otros que están enfermos o que son viejos, ¿no? Entonces, cuando viene el ataque de estos Homo erectus, el grupo de neandertales
huye, es derrotado, los expulsan de su cueva y se ve claramente cómo van huyendo. Uno de ellos va herido por la guerra que tuvieron, la batalla que tuvieron con los Erectus, y los van persiguiendo lobos, ¿no? El hermano de este hombre que va herido lo carga, pero llega el momento en que dice, pues ya no puedo huir de los lobos, ¿no? ¿Y qué hace? Lo bota, lo tira. Y se alcanza a ver cómo llegan los lobos y lo empiezan a masticar, ¿no? Se lo empiezan a comer. Y aquel huye, se salva. Y otro que no la logra y se ve cómo lo matan, pues es el tullidito, ¿no? El manquito. Huyen. Se ve que llegan a un pantano, a una isla, a un islote en un pantano, y hace mucho frío, no tienen comida, están aislados y temerosos de que anduvieran por ahí sus perseguidores, o los lobos, o el dientes de sable, qué sé yo. Entonces empiezan a morirse de hambre y de frío, hasta que la esposa, bueno, la mujer del jefe, el jefe es un viejo, grandote, alto, ¿no? Que tiene mando sobre los demás, agarra el pequeño anafre que tenía yo les digo mi abuelito, un calvito, que se encargaba de cuidar la brasa, porque el fuego era la garantía de sobrevivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque con ese se iluminaban, se defendían de los animales. Se ve claramente en una escena como agarra a uno de ellos y le echa un leño encendido a una manada de lobos que se están acercando y estos salen despavoridos, ¿no? Los lobos. En fin, o sea, el fuego fue la clave del desarrollo humano. Y esta película narra esto, ¿no? Porque la señora agarra el anafre, hecho de piel y de huesos, se lo da al jefe y le dice así en una lengua, también eso es maravilloso como es el lenguaje de cada uno de los grupos, entre gruñidos le dice a su hombre, pues dales la orden a tus guerreros de que vayan a buscar fuego, no seas menso, ¿no? No estamos muriendo. Entonces, pues sí, manda al grupo, ¿no? Ahí está el personaje principal de la película. Y es todo un periplo, ¿no? Y pelean, se encuentran con un grupo también de Homo habilis, ¿no? Que son muy salvajes, que están muy primitivos. Los derrotan, logran quitarles a ellos una bracita. Y luego encuentran una tribu ya de Homo sapiens sapiens. Encuentran a una mujer. ¿Por qué es ficticia la película? Porque estos cuatro grupos humanos no coincidieron en el tiempo. Solo los dos últimos. El Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens o el Neandertal y el de Cromañón. Hoy se les está llamando neandertales a estos grandotes ya con cierta civilización, con noción de la muerte, con cultura de la muerte, con religión, y el ser humano moderno, ¿no? Le llaman el Homo sapiens. Bueno, yo prefiero llamarles el sapiens y el sapiens sapiens. Y es maravillosa la película, porque también le da un justo lugar, me parece a mí, a la mujer, ¿no? Porque la mujer tiene una participación muy importante en estas comunidades. Y de hecho, la persona, el miembro del grupo de Homo sapiens sapiens con el que se encuentran, es una mujer. Delgadita, menudita, ¿no? Pero muy abusada. No es que ya haya sido abusada, sino que el Homo sapiens sapiens es mucho más inteligente que el Homo sapiens a secas. Y se enamoran, esta sapiens sapiens del sapiens grandote, ¿no? Y al final de cuentas, esta es la que lleva a esta, o sea, no es que los lleve, sino que terminan en la aldea de esta mujer, y ahí alguien le enseña a Nao, el neandertal, a producir fuego, frotando una vara en una piedra para generar calor, generar chispa
y con pajita empezaban a producir la llama, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se ve allí? Por ejemplo, cómo los seres humanos, antes de tener la conciencia de que ya podían descansar a gusto, no descansaban. No existía esta noción del ocio, siempre tenían que estar a las vivas, ¿no? Ya sabían que la noche la iban a pasar cálida porque tenían fuego, que podían ahuyentar a los animales, que podían derrotar a los grupos rivales porque podían producir el fuego. Y ya no tenían que mantener a un tipo viejo encargado del fuego, ¿no? Porque era fácil hacer el fuego. ¿Quién enseña esto? La mujer. Y esta película, pues ya platiqué más de lo que centralmente me interesaba, de la forma histórica de la alteridad de la eliminación física. Basta decir, pues, que la película es muy buena, que hay que verla, que es riquísima en este sentido, ¿no? En este sentido de entender con mucho de lo que nos preguntamos hoy, ¿no? ¿Qué onda con la mujer? ¿Qué onda con los antecesores del hombre? ¿Qué onda con la tecnología? Se llama La Guerra del Fuego y se ve claramente cómo a la persona que tenía alguna discapacidad corporal, mal llamada física, porque finalmente es biológica, una discapacidad orgánica, terminaba siendo asesinado por los rivales, comido por las bestias, o simplemente moría de frío o de inanición. Esto es la forma histórica de la alteridad llamada eliminación física accidental. Espero que les haya interesado. Vean La Guerra del Fuego, es buenísima.